El día de hoy, en este nuevo video, les hablaremos sobre las medidas de frecuencia. Antes de comenzar a hablar sobre las medidas de frecuencia, primero comenzaremos con ¿qué es la epidemiología? La epidemiología nos dice que es una ciencia que estudia el proceso de la salud y la enfermedad mediante el análisis de la distribución de la población y factores determinantes del riesgo de las enfermedades, lesiones y eventos relacionados a la salud. Esta tiene como propósito medidas específicas de prevención, control o erradicación de daños, enfermedades o problemas de la salud y protección, promover la recuperación de la salud individual y colectiva, produciendo información para apoyar la toma de decisiones en la planificación, administración y evaluación de sistemas, servicios de salud y acciones de salud. Así comenzaremos con las medidas de frecuencia en epidemiología. Para empezar, ¿qué son las medidas de frecuencia? Son todas aquellas que nos permiten cuantificar la ocurrencia de alguna enfermedad, incapacidad o la muerte, y que nos permiten describir su comportamiento mediante algunas características, como son el tiempo, las personas, el grupo poblacional que representen, el grupo etario y su distribución geográfica. Pero ¿cómo se clasifican las medidas de frecuencia? Estas se clasifican en prevalencia, incidencia, tasas de mortalidad, método directo por ajuste de edad y letalidad. Aunque la prevalencia y la incidencia ambas se subdividen. La prevalencia se divide en prevalencia puntual y prevalencia de periodo, mientras que la incidencia se divide en incidencia acumulada o riesgo y tasa o densidad de incidencia. Ahora pasemos a ver la prevalencia, que es aquella que expresa la frecuencia con la que se presenta una enfermedad en relación con la población total. Pero ¿cuál es su importancia? Esta tiene importante que obtiene datos que reflejan la magnitud del problema en una zona. Como ya habíamos comentado, la prevalencia se subdivide en dos tipos, la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Pero ¿cómo se calcula la prevalencia puntual? La prevalencia puntual se refiere a los casos existentes en un momento determinado y se utiliza la fórmula prevalencia puntual es igual a total de casos existentes en un tiempo entre el total de la población en ese mismo tiempo, mientras que la prevalencia de periodo se refiere a la frecuencia de la enfermedad en cualquier momento durante un lapso de tiempo, y en esta se utiliza la siguiente fórmula, que es prevalencia de periodo es igual al total de casos existentes al inicio del estudio más el número de casos nuevos que ocurrieron durante ese mismo periodo de estudio entre el total de la población al inicio del estudio. Ahora, a continuación, observaremos un ejemplo de cómo utilizar la prevalencia puntual, el cual dice lo siguiente: calcular la prevalencia puntual de hepatitis tipo A con los siguientes datos, en los cuales tenemos que la población total son 369 niños, los casos nuevos iniciales son 4 niños, los casos nuevos hasta al 10 de junio son 5 niños y los casos totales al 10 de junio son 7 niños. Como recordamos en la imagen anterior, la fórmula para calcular la prevalencia puntual decía que la prevalencia puntual es igual al total de casos existentes en el mismo tiempo entre el total de la población en el mismo tiempo. Por ende, podemos decir que la prevalencia puntual en este caso sería el total de casos de niños en 10 de junio, que son 7, entre el total de la población, que recordamos que son 369 niños, lo cual nos daría un total de 0.0189, el cual lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje, lo cual nos daría 1.89%, lo cual podemos deducir que solamente el 1.89% de la población de niños presentan hepatitis. Ahora veremos un ejemplo de cómo se calcula la prevalencia de periodo, el cual dice lo siguiente: calcular la prevalencia de periodo de hepatitis tipo A con los siguientes datos, en los cuales tenemos que la población total son 369 niños, los casos nuevos iniciales son 4, los casos nuevos al 10 de junio son 5 niños y los casos totales al 10 de junio son 7 niños. Como recordamos anteriormente, la fórmula para calcular la prevalencia de periodo es igual a el total de casos existentes al inicio del estudio más los casos nuevos que ocurren durante el periodo de estudio. Estos datos entre el total de la población al inicio del estudio. Por ello, la fórmula quedaría así: prevalencia de periodo es igual
a 7, que son los casos totales al inicio del estudio, más los 5 niños, que son los casos nuevos al 10 de junio, divididos entre el total de la población, que son 369 niños, y al igual que en el ejemplo anterior, lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje, lo cual nos daría un total de 3.25%, por lo cual podemos decir que el 3.25% de la población tiene hepatitis A durante un periodo de tiempo determinado. Ahora pasaremos a hablar de incidencia. La incidencia se refiere a los casos nuevos de una enfermedad o evento determinado, estimada a partir de estudios de seguimiento, ya sean observacionales o experimentales. Esta a su vez se divide en incidencia acumulada o riesgo, o tasa o densidad de incidencia. La incidencia acumulada o riesgo se refiere a la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad de interés durante un periodo determinado, y se utiliza la fórmula que es: incidencia acumulada es igual a los casos nuevos que ocurren durante el periodo de estudio entre las personas libres de la enfermedad al inicio del estudio, mientras que la tasa o densidad de incidencia se refiere al potencial de cambio de una variable, por ejemplo la enfermedad, por unidad de cambio de otra, que sería el tiempo, en relación con el tamaño de la enfermedad. Y se utiliza la fórmula que es: densidad de incidencia es igual a los casos nuevos que ocurren durante el periodo de estudio entre las unidades de tiempo persona o tiempo poblacional. Pero ahora surge una duda: ¿cómo puedo calcular el tiempo poblacional? Es muy sencillo, se puede calcular sumando los periodos de observación individuales libres de la enfermedad o en riesgo, ya sea en años, en meses, días. El problema nos menciona lo siguiente: el Instituto de Cancerología reportó en un periodo de 2003 a 2009 30 casos de cáncer de orofaringio en un censo de 4.890 varones trabajadores de una fábrica en Colombia, y nos pide calcular la incidencia acumulada. Recordemos cuál es la fórmula para calcular incidencia acumulada. Son los casos nuevos que ocurren durante un periodo de estudio entre las personas libres de la enfermedad al inicio del estudio. Si tomamos los datos del problema y los traspasamos a nuestra fórmula, quedaría lo siguiente: 30, que son los casos de cáncer de orofaringio, sobre 4.890, que es el censo que se aplicó a los trabajadores, y lo vamos a multiplicar por 1000. Sin embargo, es importante mencionar que también se puede multiplicar por 100, por 10.000 e incluso por 100.000, pero en esta ocasión vamos a tomar 1000, y el resultado de esto es 6.13%. Entonces, la respuesta sería la siguiente: que la probabilidad de que uno de estos trabajadores desarrolle cáncer de orofaringio es del 6.13%. El siguiente problema es el mismo que el anterior, solo que ahora nos piden calcular la tasa de incidencia. Recordemos cuál es la fórmula para calcular la tasa de incidencia. Son los casos nuevos que ocurren durante el periodo de estudio entre las unidades tiempo-persona o bien en tiempo poblacional. Si tomamos los datos del problema y los pasamos a nuestra fórmula, quedaría de la siguiente manera: 30, que representan los casos de cáncer de orofaringio, entre 4.890, que es el censo que se aplicó a los varones trabajadores, por 6 años de seguimiento. Como recordamos, mi compañero Josué mencionó que el tiempo poblacional se puede calcular sumando los periodos de observación individuales libres de la enfermedad o bien que están en riesgo. Entonces, en el problema nos mencionan que fue en un periodo de 2003 a 2009. De 2003 a 2009 hay 6 años de seguimiento. Entonces, primero vamos a multiplicar 4.890 por los 6 años de seguimiento, lo cual nos da un resultado de 29.340, y ahora sí ya podemos dividir 30 entre 29.340, lo multiplicamos por 1000 y nos da un resultado de 1.022%. Entonces nuestra respuesta final quedaría así: la tasa de incidencia es de 1.022% casos de cáncer de orofaringio. ¿Cuál es la relación entre incidencia y prevalencia? Lo voy a explicar mediante la siguiente imagen. El agua que está fija en el recipiente indica la prevalencia, es decir, a las personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento en la población. Por otra parte, el agua que va a salir del vaso indica la incidencia, los casos nuevos de la enfermedad. Si aumenta la incidencia, también va a aumentar la prevalencia. Pero, ¿se puede vaciar el recipiente aunque esté lleno con personas enfermas? Sí se puede hacer, de dos maneras. La primera es que los enfermos se curen o bien que los enfermos mueran. Esto significaría que la prevalencia va a disminuir, pero
Lamentablemente no todos los enfermos se curan, entonces nunca se va a poder vaciar el recipiente. Tasa de mortalidad. Son indicadores que relacionan el número de defunciones ocurridas en una región con el tamaño de la población en la que ocurrieron esas defunciones. Se puede decir que entre más alta sea la tasa de mortalidad, significa que hay una proporción alta de muertes que de nacimientos en una población. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de México en el año 2020 cerró en 5.4 muertes por cada 1000 habitantes. Y dicho indicador se calcula con la siguiente fórmula: el total de defunciones sobre el número de habitantes a mitad del periodo estudiado. El siguiente ejemplo nos menciona calcular la tasa de mortalidad del 2005 de Colombia. El problema nos indica que para ese año hubo una población de 30.874 defunciones y 3.217.898 habitantes. Entonces, recordando nuestra fórmula de tasa de mortalidad, que es el total de defunciones entre el número de habitantes a mitad del periodo estudiado por 1000, quedaría de la siguiente forma: 30.874, que representa las defunciones entre 1.608.949, que son los habitantes. Recordemos que dice habitantes a mitad del periodo estudiado, y eso lo vamos a multiplicar por 1000, lo cual nos da un resultado de 19.18%. Entonces la respuesta final sería la siguiente: que para este año en Colombia la tasa de mortalidad fue de 19.18%. Método directo por ajuste de edad. ¿Qué es importante saber acerca de este método? Pues que tiene una población estándar, la cual es elegida de manera arbitraria. Las características de esta población van a influir en los resultados y a partir de este método se pueden construir tasas Letalidad. artificiales. Es la medida que representa el riesgo de morir que tienen aquellos individuos afectados por una enfermedad determinada durante un periodo estipulado. Es importante mencionar que no se debe de confundir la letalidad, que es aquella que solo tiene en cuenta las personas afectadas por una determinada enfermedad, con la tasa de mortalidad. Esta se calcula tomando como referencia a la población total. Para poder calcular letalidad, se hace con la siguiente fórmula: el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado entre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo. Ejemplo. Por 1000. El siguiente problema nos pide calcular la letalidad. En el año 2019, en el municipio de San Felipe se presentaron 30 casos diagnosticados de dengue, de los cuales 6 personas fallecieron por dicho diagnóstico. Recordemos nuestra fórmula: letalidad: número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado entre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo por 1000. Recordemos que se puede multiplicar ya sea por 100, por 1000, por 10.000 e incluso por 100.000. Si tomamos los datos de nuestro problema y los pasamos a la fórmula, quedaría de la siguiente manera: 6, que representa a las personas que fallecieron por dengue, entre 30, que son los casos diagnosticados. En esta ocasión vamos a multiplicar por 100, lo cual nos da un resultado de 20%. Entonces nuestra respuesta final sería: la letalidad para el año 2019 fue del 20% con respecto a los casos diagnosticados de dengue.